de la violencia que es preciso hacerse a sí mismo. El reino de los cielos, dice Jesucristo, se alcanza viva fuerza, y los que la hacen a sí mismos son los que lo arrebatan. Si por una parte Jesucristo ha hecho el camino del cielo más fácil, por la efusión abundante de su gracia y por el espíritu de amor que va derramando sobre sus discípulos, por otra, en cierto modo, lo ha estrechado más aún, puesto que Él vino no a destruir la ley, sino a perfeccionarla, y por consiguiente exige más que lo que Dios exigía en la ley natural y en la ley mosaica. Así, desde el momento en que San Juan Bautista anunció la venida del Salvador, el reino de los cielos solo se obtiene por la violencia que nos hacemos a nosotros mismos. Es preciso arrebatarlo y, por así decirlo, tomarlo por asalto. Estas palabras son duras a la naturaleza, porque precisamente a ella es a quien hay que combatir sin tregua ni descanso, hasta la efusión de la sangre si fuere necesario. Si el servicio de Dios solo consistiera en ciertas prácticas piadosas, compatibles con una vida regalada y cómoda, con los halagos del amor propio y con cierta secreta complacencia en sí mismo, el número de los santos, esto es, el de los verdaderos cristianos, de los verdaderos amadores del Evangelio, no serían tan escasos como lo es. Y nuestra condición sería a todas luces más llevadera que la de los judíos, a quienes Dios prescribía tantas prácticas exteriores de que nos ha librado la ley de gracia. Ahora bien, estas prácticas exteriores Jesucristo las ha sustituido por otras interiores que son sin comparación mucho más difíciles y penosas. No he venido, dice, a traer la paz, sino la guerra. Él pone la espada en las manos de sus servidores y quiere que la emplee luchando contra sí mismos para circuncidar su corazón, para cercenar enérgicamente y sin contemplaciones de ninguna clase todas las inclinaciones de la naturaleza corrompida, y para darse la muerte hasta no dejar en sí mismos vestigio alguno del viejo Adán. Cuán duro es esto para la sensualidad y cuán difícil de entender. Mientras no se trata más de rezar algunas oraciones vocales, visitar las iglesias y practicar obras exteriores de caridad, se encuentran muchas personas que sientan plaza de devotas. Un director que no pide más que solo esto es escuchado con gusto. Es un hombre de Dios, un santo. Pero que hable de corregir ciertos defectos, de vencer el respeto humano, de reformar el carácter y de refrenar las aficiones e inclinaciones desordenadas, para seguir en todo el impulso de la gracia, y entonces todo cambia de aspecto. Se le tilda de exagerado que trastorna las cosas. Con todo, no hay duda que en esto precisamente consiste el espíritu del cristianismo, en que cada cual se considera a sí mismo como el más terrible enemigo a quien tiene que combatir sin tregua ni cuartel, en que no condescienda jamás con sus defectos y haga consistir todo su progreso espiritual en las victorias que alcance sobre sí propio. En los comienzos de la vida espiritual nos trata Dios ordinariamente con mucha blandura, a fin de que nos aficionemos a Él, infundiendo en nuestras almas suma paz e inefable alegría. Nos hace gustar las dulzuras del retiro, del recogimiento y de los ejercicios de piedad. Nos facilita, en una palabra, la práctica de la virtud. Nada al parecer nos viene cuesta arriba, antes nos creemos capaces para todo. Pero una vez que Dios se ha posesionado bien del alma, comienza a iluminarla acerca de sus defectos. Levanta por grados el velo que los ocultaba y le inspira grandes alientos para combatirlos. Desde aquel momento se vuelve el alma contra sí mismo y emprende la guerra contra su amor propio. Lo persigue sin descanso donde quiera que asome la cabeza, y la asoma por todas partes. Ya le parece no descubrir en sí más que niñerías, imperfecciones, buscarse a sí misma y aferrarse al propio sentir. Su misma devoción
aparece a sus ojos plagada de defectos. Creía amar a Dios y ve que prefiere a sí misma el amor que tiene a Dios, que se apropia sus dones, que le sirve con miras interesadas, que se complace demasiado en sí misma y en cambio siente secreto desprecio hacia aquellos que a su parecer no han recibido las mismas gracias que ella. Dios le va mostrando todo esto sucesivamente, porque si se lo descubriera todo de una vez, no podría sostener su vista y caería en el desaliento. Pero lo poco que va descubriendo basta para darle a entender que no ha entrado aún en el camino de la perfección y que tendrá que librar muchos combates antes de llegar al término. Si el alma es animosa y fiel, ¿qué hace entonces? Se humilla sin desalentarse, pone en Dios toda su confianza e implora su auxilio en la guerra que ha emprendido. Asienta en lo más hondo de su corazón y de su alma aquella gran máxima del libro de la imitación. Tanto aprovecharás cuanta mayor fuere la violencia que te hicieres. Máxima que contiene el más puro espíritu del Evangelio y por la cual se han gobernado todos los santos. A su ejemplo, combate también ella denodadamente su viciada naturaleza, las bajas inclinaciones de su corazón y los defectos de su carácter, mas a fin de evitar los extravíos de su imaginación que podrían ser consecuencia de un fervor indiscreto, suplica humildemente al Señor la dirija en esta guerra, la ilumine y le dé a conocer en las ocasiones que se presenten los enemigos a quienes debe combatir. Que no permita le pase nada inadvertido, sino que se dé cuenta de todo lo que pase en ella, a fin de que ponga orden en su interior, con el socorro de su gracia. En fin, forma la generosa resolución de contrariarse en todo lo que viera en sí desordenado, de no permitirse nada, absolutamente nada, que entienda desagradar a la infinita santidad de Dios. Ya tenemos al alma convertida en soldado de Jesucristo y alistada bajo sus banderas. Hasta entonces Dios la había preparado y dispuesto, pero desde este momento se reviste ella de las armas de la fe y entra decidida en el campo de batalla. ¿Cuánto tiempo durará esta pelea? Durará mientras quede un enemigo a quien vencer, mientras la naturaleza conserve un soplo de vida, mientras el viejo Adán no sea completamente derrotado. El buen soldado de Cristo no depone jamás las armas, sino que pelea esforzadamente hasta el fin, pues solo los que combaten varonilmente hasta el fin y triunfan de todos sus enemigos merecen ceñir su frente con los laureles de la victoria. El hombre bueno y piadoso, lejos de dejarse arrastrar de las viciadas inclinaciones de su corazón, la somete al arbitrio de la recta razón. ¿Quién sostiene mayor combate? Dice el autor de la imitación de Cristo, que el que se esfuerza en vencerse a sí mismo. He aquí, en lo que debería cifrarse nuestra principal ocupación en vencernos a nosotros mismos y hacernos cada día más fuertes contra nuestras inclinaciones desordenadas. Si a fuerza de varones esforzados procuráramos permanecer firmes en el combate, ciertamente veríamos bajar sobre nosotros el auxilio divino, pues el que nos da ocasiones de pelear para que salgamos victoriosos está pronto a ayudarnos, si peleamos confiados en su gracia. Apliquemos pues la segura a la raíz, para que una vez victoriosos de las pasiones y de nosotros mismos, gocemos al fin de perfecta paz en nuestra alma.